¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Y lo sigue teniendo y está creciendo, lo cual me da muchísimo gusto. Y el envío de sus mensajes de aliento, algunos aspectos en que me hacen alguna pregunta, no he podido todavía organizar todas estas complacencias jurídicas por la cantidad de temas que han surgido, como los que vamos a tocar el día de hoy, que ya no sé qué es más escandaloso, sino la resolución que concedió un amparo contra la reforma constitucional. Otra vez esta persistencia absurda de algunos juzgadores en el Poder Judicial de la Federación, o el informe o pseudoinforme de la presidenta de la Suprema Corte. Vamos a empezar por la resolución que concedió un amparo a unos juzgadores federales que lo solicitaron contra la reforma constitucional. Después de analizar las notas, les soy sincero, no tengo todo el texto, no lo han publicado, por lo menos que se pueda obtener en las redes sociales, pero están amplias notas periodísticas que entrecomillan partes de la resolución. Y después de ver las notas, primero me causó cierta reacción casi alérgica pensar que pudiera haber una resolución de esta naturaleza basada en criterios absolutamente políticos, sin ninguna consistencia jurídica, verdaderas aberraciones en el razonamiento de la resolución. Pero después pensé que es la mejor demostración de la validez de la reforma constitucional, de la viabilidad y necesidad de esa reforma. No hubiera podido haber un argumento mejor a favor de la reforma que esta resolución judicial que pretende amparar absurdamente contra una reforma constitucional. En primer lugar, hemos dicho una y mil veces que contra las reformas de la Constitución no procede el amparo. Eso es lo primero que tendría que cumplir alguien que está juzgando en materia de amparo, una disposición expresa de la ley de amparo en cuanto a que no procede un amparo contra una reforma a la Constitución. Es más, esto quedó súper confirmado en las recientes reformas constitucionales, pero parece que quienes juzgan no leen la Constitución. Por otro lado, es lamentable que se establezca o se usen una serie de argumentos que no tienen ningún sustento jurídico, no solo porque no hay procedencia del amparo en contra de reformas constitucionales, ni siquiera, como se dice en la resolución, que no es una cuestión de fondo la que se está resolviendo, sino de procedimiento. Pues tampoco hay posibilidad, a mi juicio, con toda claridad, salvo casos verdaderamente excepcionales de reglas que están en la Constitución y que se hubiesen dejado de cumplir, como el establecimiento del quórum o el cumplimiento de la mayoría necesaria para las reformas constitucionales, lo cual no tuvo ningún problema en esta reforma, no hay ningún vicio de procedimiento real. Entonces, tampoco se podía recurrir a esa figura, pero lo que es peor, fíjense, veo entre los aspectos resaltables de esta resolución que dice, permítanme, déjenme ver, porque luego se atraviesan aquí un montón de anuncios, eh, pero algunos de los argumentos usados, como este que voy a leer, dice que en esta sentencia la resolución, y voy a ser muy cuidadoso, porque no quisiera que parezca que se trata de una referencia a quien hubiese elaborado esta resolución. Estoy cuestionando la resolución misma, objetivamente. Se menciona en ella un efecto corruptor
que hace presumir vicios en la voluntad de algunos legisladores para votar la reforma. Bueno, ahora resulta que una resolución judicial entra al terreno de la lectura de la mente de los legisladores. ¿De dónde puede ser esta presunción de vicios en la voluntad de algunos? ¿De quiénes? O sea, esa falta de precisión es... Vaya, empiezo otra vez a sentir ese escozor que me genera una resolución de este tipo. Pero es que, ¿cómo puede decirse en una resolución judicial que se pueden presumir vicios por un efecto corruptor, supuestamente atribuido al ambiente? Ahora iré a eso, al ambiente en el que se desarrollaba la discusión, pero no puede hablarse de un efecto corruptor así. En todo caso, si hay algún elemento para imputar algún tipo de corrupción, que tampoco sería el caso, porque no es materia de la resolución de una análisis, de una norma, el establecer vínculos de otra naturaleza que no sea estrictamente la revisión de lo escrito en la norma contra la Constitución. Y en ese caso, dado que la norma misma está en la Constitución, no puede ser inconstitucional. Pero como les digo, la mejor demostración, y ahí sí creo, de un efecto corruptor en el Poder Judicial de la Federación, es una resolución de esta índole. Y corrupción no necesariamente es prevaricación o la venta de una sentencia, es también la pérdida de la esencia de las cosas. Corromper algo es que deje de tener su esencia, que se aparte de lo que debe ser como una cosa, un proceso, etc. Se corrompe cuando se echa a perder. Y aquí se está echando a perder la función jurisdiccional. La mejor de las demostraciones, como les digo, de que se necesita esta reforma al Poder Judicial de la Federación, que ya es constitucional y que ya está en vigor y que ya está en marcha. Es en todo caso también un hecho consumado, consumadísimo, si me permiten esa expresión, y quien hace una resolución judicial debe saber que contra un hecho ya consumado tampoco procede el amparo. Bueno, efecto corruptor es un concepto de lo más abstracto, ambiguo, impreciso y sin que se especifique, en todo caso, cuál es la causa de ese efecto, aunque parezca surgir del ambiente en que se efectuó la reforma, lo cual no tiene ningún sustento, ni lógico, ni por supuesto jurídico menos. Pero luego ese concepto abstracto lleva a otro todavía más abstracto, el efecto corruptor que hace presumir vicios. ¿Cuáles vicios? Vicios de la voluntad. Los vicios de la voluntad en todo caso tienen que ser comprobados, determinados, en función de determinadas circunstancias que demuestren que una determinada persona actuó bajo una influencia indebida que alteró su voluntad. Pero luego se dice que es respecto de algunos legisladores, otra vez la absoluta falta de precisión, que de todas maneras no tendría ningún sentido, ni aún presumiéndolo concretamente sobre algunos legisladores, de esas presunciones no tienen ninguna justificación. Además, la voluntad de los legisladores es totalmente ajena a la posibilidad de control jurisdiccional. Como vota un legislador, no está sujeto a control judicial. Es simplemente el resultado de su capacidad representativa del cargo que ostenta. No se puede cuestionar la razón por la cual vota o deja de votar un legislador. Dicen en las notas que esta discusión, lo que les decía, el supuesto origen del efecto corruptor, que se desarrolló en un clima de ataques sistemáticos del Ejecutivo contra el Poder Judicial como parte de una narrativa tendente a deslegitimarlo. Yo diría que ese ambiente también tuvo como elemento constantes ataques del Poder Judicial a las resoluciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
que se basaron en condiciones de carácter opositor de fondo a la política, no de un juicio claro sobre lo que se estaba resolviendo. El presumir, como dijo aquí uso la presunción en otro sentido, el decir como algo bueno por parte de la ministra presidenta en su informe, que se anularon decisiones que tenían que ver, por ejemplo, con obras impulsadas por el Poder Ejecutivo, que no tenían un sustento real que permitieran decir que eran inconstitucionales. Estaban dentro de los decretos que con facultades podía emitir el Ejecutivo para la caracterización o condiciones de esas obras. Ir más allá por parte del Poder Judicial y en algunos casos hasta festejarlo. Yo recuerdo a algún ministro que decía, bueno, la expresión exacta no la puedo recordar, pero era algo así como, se te cayó tu decreto, presidente. Puede haber una ligera diferencia, es un parafraseo, pues. Pero esa era la idea, o sea, tirar el decreto, no argumentar jurídicamente por qué. Y así sistemáticamente, una tras de otra, hubo muchas, la de los libros de texto, cuando el Poder Judicial de la Federación suspende de una manera, ahí sí violatoria del derecho a la educación de los niños, suspende una política pública que el Ejecutivo tenía dentro de sus facultades más claras, la elaboración de los planes y programas de estudios. Entonces, que había un conflicto, sí lo había. ¿Dónde empezó? Pues desde mi punto de vista, pero cualquiera que sea, en todo caso, la condición que alguien tenga respecto a esto, la opinión, mejor dicho, que alguien tenga, es claro que hubo un enfrentamiento, que no es la posición del Poder Judicial de la Federación. Y aquí me voy a pasar un instante al otro tema. Vi el informe de la ministra Piña y lo primero que me llamó la atención en la página de internet es que su ilustración no es la de acciones judiciales que hubiera efectuado la Suprema Corte. Es un collage, un conjunto de fotografías de las protestas, alguna en la cual va levantando la mano la ministra Piña, disculpen, es que hay veces que ya cuesta trabajo hasta mantener ciertas referencias claras, pero rectifico, la ministra Piña levantando su mano como adalid de un movimiento que no tenía ninguna base jurídica, que era realmente ilegal. Y entonces se presenta, eso es muy claro ahí, como en las imágenes que ilustran el principio del informe, solo hay imágenes de carácter político, no jurídico, de una resistencia política y legal, que eso era, no había sustento para un paro de labores, y que estaba enfrentando de manera directa, bajo la idea de resistencia que usó la ministra Piña, a los otros poderes. Por eso se justifica plenamente la opinión que dio la ministra Yasmín Esquivel, que suscribo punto por punto, como la responsabilidad histórica real, y ojalá de veras la historia juzgue, como dijo la presidenta de la Corte, la juzgue en un momento en que no defendió la división de poderes, propició el enfrentamiento de poderes. Y eso es lo que critica la ministra Yasmín Esquivel, que quien tiene a su cargo la presidencia del Poder Judicial, del órgano supremo del Poder Judicial de nuestro país, no puede asumir el carácter de partido de oposición, no puede entenderse como esta absurda reiteración del contrapeso, que si son contrapesos, no, los órganos no son contrapesos unos de otros, tienen sus límites determinados por la Constitución. No es la función del Poder Judicial contrapesar a los otros poderes. Su función en todo caso es que en las circunstancias concretas de un conflicto que se va a resolver, aplique la Constitución y la ley, y en ese sentido puede dejar sin efecto, por ejemplo, una resolución del Poder Legislativo, pero no
por oponerse al poder legislativo como tal, sino por determinar la inconstitucionalidad de un producto concreto de ese poder, que puede ser una ley o incluso de un trabajo reglamentario del Poder Ejecutivo, que también puede ser declarado inconstitucional, pero no para enfrentar, no para contrapesar, no para oponerse a los otros poderes. Esa no es la función, no es la idea de la división de poderes, que en realidad es una separación de funciones que deben operar de manera conjunta, porque son los órganos de gobierno, son los órganos que gobiernan a la nación y que dividen sus funciones, pero no para enfrentarse unos a los otros. Es absurdo esto, pues, del contrapeso. Puede haber un control de actos específicos, no un contrapeso o contraposición a los otros poderes. Por eso es que incluso en el discurso de la presidenta de ayer, el uso de ese concepto reitera que se asume como un opositor, como una instancia opositora a los otros poderes, que es lo que generó la dificultad y la que ha llevado a que se pusiera en esta situación a tantas personas juzgadoras que, arrastradas al conflicto, que ni siquiera era de ellas, sino que asumió la presidenta de la Corte de una manera que puso en riesgo la debida colaboración entre los poderes de la Unión, y que eso condujo a la crisis que se ha producido en el Poder Judicial de la Federación, que ya venía arrastrando muchísimos vicios que se reconocían, como lo dijo hoy la presidenta de la República, se reconocían por la propia presidenta de la Corte y por otros miembros de este órgano supremo, de este máximo tribunal. En consecuencia, es una responsabilidad, pues, muy grave la de haber colocado en esta posición al Poder Judicial de la Federación, la que tiene la ministra Piña, que dijo la ministra Yasmín Esquivel, jugar a las vencidas. Y sí, es una expresión muy gráfica, porque no es esa la función del Poder Judicial de la Federación. Y eso generó el agravamiento del conflicto y la necesidad imperiosa, ahora más que nunca justificada, de que se haga esta reforma judicial por los excesos que comete el propio Poder Judicial, como esta resolución que estoy comentando. Y vuelvo a la resolución. Dice que el Congreso no comprobó la finalidad legítima de que la reforma busque garantizar un poder judicial autónomo. ¿Quién juzga la comprobación de la finalidad legítima? No son las finalidades las que juzga el Poder Judicial de la Federación. Ese es otro error que se ha introducido con toda esta doctrina de la ponderación, de ver si el objeto tiene una justificación, una finalidad legítima. No es no es eso lo que tiene que estar viendo el juzgador. El juzgador tiene que ver la norma como surgió ya como producto del poder legislativo y determinar si esa norma va en contra de lo que dice la Constitución. ¿Y quién define la finalidad legítima de la norma? En primera instancia, el legislador, que es el que está estableciendo la manera como va a llevar adelante, cuando se trata de una ley, la finalidad prevista en la Constitución. Y sobre eso puede haber una diferencia de criterios. Frecuentemente la hay entre los propios juzgadores cuando deciden una cuestión que está bajo su conocimiento. Y en la doctrina y en la academia sí puede haber distintas opiniones sobre las finalidades, o si la finalidad que busca el legislador se cumple o no de la mejor manera. Pero eso no le toca al Poder Judicial verificarlo, solo determinar si la norma como tal va en contra de lo que señala la Constitución. Y dice en la resolución que, en vez de abonar a la división de poderes, dice todo lo contrario: basta dar lectura
a la exposición de motivos, así como a asomarse al fondo de las reformas. Pues, ¿cómo se asoma quien hace la resolución? De tanto asomarse puede caer en el precipicio de la irracionalidad y de la aberración, que fue lo que aquí sucedió, asomarse al fondo de las reformas para advertir que la sustitución constitucional, otro concepto traído de doctrinas que no tienen que ver con nuestro sistema constitucional. Aquí hay reforma a la Constitución, adición a la Constitución, y estas no tienen ningún límite jurídico. El poder reformador de la Constitución es tan constituyente como el que redactó el primer documento. No existe ninguna norma pétrea ninguna cláusula pétrea en nuestra Constitución, como se llama en la doctrina, aquellas cláusulas o normas o preceptos, disposiciones constitucionales que el propio constituyente en algún momento ordenó que no se tocaran, que no se reformaran. Esas, cuando existieron, como en la Constitución de 1824, perdieron totalmente su carácter pétreo en la medida en que cambiaron las condiciones. Una de ellas, lo he explicado muchas veces, decía la Constitución de 1824, nunca se podrá cambiar a la religión católica como la religión del Estado mexicano. Ninguna reforma constitucional podrá tocar esa norma. ¿Cuánto duró? Pues hasta que la reforma cambió las condiciones políticas y sociales del país y estableció la libertad de cultos. Y se acabó la norma pétrea, explotó por los aires al efecto de los cambios políticos y sociales en el país. Esto de sustitución constitucional es otro invento de la doctrina, que no existe en nuestra Constitución. Nuestra Constitución se reforma, y cuando se reforma cambia, se modifica. Es otra la disposición. La que existía antes deja de existir y lo que ha decidido el constituyente permanente se vuelve Constitución, le guste o no le guste al Poder Judicial. Dice que la sustitución constitucional no encuentra ninguna clase de justificación más allá de la retórica. Bueno, si a retórica vamos, pues no podría decir que esta resolución tampoco encuentra ninguna justificación más allá de su retórica, de esa retórica opositora de carácter político. Se considera en la resolución que hay un exceso de facultades del Congreso, empezando porque no es el Congreso como tal, es el poder constituyente permanente, o si lo prefieren, poder reformador de la Constitución, que para el caso es lo mismo. Puede cambiar la Constitución, puede adicionarla, puede reformarla, puede derogar alguna de sus disposiciones. Y esta reforma dice que no tiene, que es un exceso del Congreso, se dice, pues no es del Congreso, como les digo, en todo caso, tampoco lo es del Poder Constituyente Permanente porque no se excede en ningún caso. Ya sé que hay doctrinas que dicen que hay algunos preceptos que son intocables, pues no son intocables, tan no son intocables que ya se tocaron y se cambiaron, y así ha pasado muchas veces. Alguien hubiera podido decir que es un principio fundamental de nuestro constitucionalismo, el control total de recursos naturales vitales como el petróleo, y nunca debe pasar la propiedad ni la manera de explotar y de administrar este recurso no debe salir del ámbito del Estado. Yo así lo creía durante mucho tiempo. Bueno, para mí era un principio fundamental. Pues mucho gusto, dejó de serlo cuando privatizaron las áreas energéticas. Y esa privatización pudo no gustarnos a muchas personas, pero ya está allí en la Constitución. Yo por mí ojalá se revirtiera algún día, pero también entiendo que hay situaciones concretas en el mundo fáctico económico mundial en donde no es que haya límites jurídicos, sino circunstancias fácticas externas que determinan, como lo enseñó la Salle desde hace mucho tiempo, la actuación de los factores reales de poder, cuya actuación es la que aterriza o se materializa en la Constitución. Dice la resolución que esta reforma representó un desbordamiento de la competencia del órgano reformador
La competencia del órgano reformador es reformar la Constitución, no admite la posibilidad de desbordamiento alguno. El único control sobre el poder reformador es el pueblo en una elección. Ahí es donde puede cambiar. De hecho, lo cambió. Toda esa tendencia privatizadora y neoliberal fue modificada por una resolución tomada en las urnas por la gente. Ese es el control también sobre el poder reformador, nada más, no hay otro. No puede intentar controlar al poder reformador un poder constituido que está para cumplir lo que disponga el poder reformador. En ejercicio de una facultad legítima, vaya, menos mal, el Congreso fue más allá de lo constitucionalmente permitido. Pues ¿dónde está una limitación constitucional para el poder reformador? No la hay. Lo repito una y otra vez. Que alguien la busque y la encuentre en la Constitución y me diga dónde está. No existe. Existen criterios de decir, es que eso puede alterar la independencia judicial. ¿A título de qué se puede llegar a esa conclusión? También se puede llegar a la contraria. Será más independiente un juzgador que sea resultado de la voluntad popular expresada en una elección, que a eso deberá su cargo, a la manera como se expresó la gente, según la ideología que tenga ese legislador, según su posicionamiento frente a circunstancias justo como esta. Si a mí como elector me dicen que quien haya elaborado una resolución de esta naturaleza se postula, yo voy a votar en contra, voy a votar por otra persona que me garantice que va a respetar la Constitución y que no va a pretender pasar por encima del poder reformador de la Constitución. Vuelvo al texto, que el Congreso fue más allá de lo constitucionalmente permitido al desconocer un elemento que el constituyente impregnó en la Constitución como un elemento esencial y fundacional del Estado, exento de modificación por parte de cualquier poder constituido. Voy a concederle esa frase, de cualquier poder constituido, pero no del constituyente. Y dice que ese elemento esencial y fundamental es la división de poderes y la garantía de los derechos humanos manifestados mediante la independencia judicial. Yo estoy de acuerdo que debe existir una independencia judicial y también una independencia del legislativo y del ejecutivo. Son independientes cada uno de ellos. Cuando el Poder Judicial invade las funciones legislativas metiéndose hasta la cabeza de los legisladores, como decía yo que hace esta resolución, está excediendo su función y alterando la independencia de los otros poderes. El decir que se afecta la independencia judicial con motivo de la reforma es una lucubración, es una imaginación, es un juicio anticipado sobre lo que puede ocurrir, y ya hemos dicho que el juzgador no está para pensar en lo que puede ocurrir, está para resolver qué fue lo que ocurrió en una determinada circunstancia concreta que ya se dio en los hechos. De manera que, por supuesto que la división de poderes ni la garantía de los derechos humanos se va a afectar por la aplicación de un método distinto de integración de un poder. Es un método diferente. No está ocurriendo lo que prohíbe la Constitución, que es que dos o más poderes se reúnan en una sola persona o corporación. Aquí el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial. No se le está adscribiendo ese poder a los legisladores. Eso sí sería una pérdida de la división de poderes, una alteración de la división de poderes. Y bueno, podría seguir, pero ya creo que con lo que comenté hasta aquí hay algunas otras, alguna más extensa, una nota que dice, háganme favor, la concesión aquí decretada válidamente puede alcanzar a las personas que no acudieron a este juicio de amparo. Otra idea esta de extender facultades incluso respecto de personas que ni siquiera han solicitado el amparo.
La concesión aquí decretada válidamente puede alcanzar a las personas que no acudieron a este juicio de amparo en virtud de una irradiación colateral de sus efectos. Es un concepto físico-jurídico de irradiación. ¿Cómo irradian los efectos? No sé, sería bueno que quienes redactaron este texto explicaran qué cosas son irradiaciones colaterales. A la luz de una tutela de interés legítimo con el que acudió a esta instancia la parte quejosa. Ya de por sí el concepto de interés legítimo también es usado de una manera excesiva, pero vamos a admitir, porque ahí está, su uso excesivo es materia de mi crítica, pero no su existencia. Mientras esté en la Constitución hay que acatar esa forma de base para solicitar un amparo, pero también juzgarla con la extensión específica que le da la Constitución y no pretender llevarla más allá, hacia personas que ni siquiera han planteado tener ese interés legítimo. Quienes actúan en el amparo alegando un interés legítimo y ganan, bueno, pues ya tienen a su favor una sentencia, pero ese interés legítimo no se lo puede extender quien juzga a personas que ni siquiera forman parte del juicio. Hasta ahí dejaré esta crítica a lo que me parece, una verdadera aberración jurídica que por fortuna, juega a favor de la reforma constitucional que sirve de base para el proceso de renovación de nuestro Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima.